Y hoy con nosotros don Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Buenos días, don Alexis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mire, la prima de riesgo, le respondo yo, más o menos igual que ayer. Por encima del 6% de rentabilidad, 450 puntos básicos para España. Sí. Bueno, la verdad es que teniendo en cuenta el terremoto que hemos tenido en estos últimos días, porque esta semana que hay relativamente pocos datos, hoy va a ser uno de los días en que haya datos más interesantes en Estados Unidos, que es la balanza comercial, que es un tema capital en la crisis, pero prácticamente ha sido una semana puramente política, con las elecciones en Francia, con las elecciones en Grecia y todo el problema o desastre político de Samaras de convocar unas elecciones para hacer lo que no ha podido ser, primer ministro, y dejar al país prácticamente destrozado, y obviamente el tema de Bankia, que ha puesto de manifiesto que la situación del sector financiero no era la situación que nos estaban comentando, que es muchísimo más dura, y de hecho se concentra casi en las autonomías, en nuestra falta de competitividad, y en el sector financiero son las tres grandes patas que nos mantienen en una situación como la que está. Y por lo tanto, en cierto modo, estas tensiones que estamos teniendo, siempre he interpretado que las diferenciales de la prima de riesgo es un instrumento ideal por parte de Alemania para conseguir estos objetivos. Es decir, en el fondo hay una cierta desconfianza entre los gobiernos. Porque realmente, históricamente, España o Italia ha salido en el Der Spiegel un artículo que hablaba sobre el proceso por la cual Italia entró cuando no debía entrar, y los procesos que hizo justo cuando entró, y los procesos que Francia ha hecho justo cuando entró, y los procesos que ha hecho España cuando entró, es decir, no seguir en ese proceso reformista. Por lo tanto, la historia avala esa cierta desconfianza alemana hacia los países del sur. Y como realmente en las cumbres no consigue nada, porque ya tuvimos la agenda de Lisboa, que se hicieron unos papelitos muy bonitos, en donde se dijeron que íbamos a hacer muchas reformas, y no se ha hecho absolutamente ninguna, Alemania ha encontrado en la prima de riesgo el instrumento que le permite hacer que estos países hagan las reformas que llevan lastrando y no queriendo hacer en los últimos 10 años. Súper eficaz. Exacto, por lo tanto, de alguna manera Alemania tiene una visión completamente distinta de la prima. Cuando ve que la prima de riesgo sube, sencillamente se sienta a esperar a ver qué reforma me presenta sobre la mesa y cómo lo hace. Porque lo de Bankia, si no es con el euro, si no es con este diferencial de prima de riesgo, si no es con el tutelaje alemán, no se hace. Y desde luego no digo Bankia por no personalizarlo en Bankia. La reforma del sector financiero español no hubiera sido del calado que está empezando a hacer, si no llega a ser por los alemanes. ¿Y por qué hay tanta agresividad crítica contra España, sobre todo en medios americanos? Ahí escuchamos a firmas como el señor Rubini decir que España es la nueva Grecia, que en 3 años se va del euro. Mire, el tema vital en esto es que siempre lo hemos confundido. Cuando usted tiene un cáncer de hígado con metástasis en el pulmón, si le llama cáncer de pulmón, tiene un problema. Porque sencillamente se dedicará a curar el tema del pulmón, sin embargo, las células cancerígenas del hígado estarán saliendo por todos lados. Entonces, el problema del mundo es un problema que consiste en que hay unos países endeudados que tienen una pérdida de competitividad muy fuerte, que han sostenido sus crecimientos solamente con deuda, que sus niveles de competitividad se han destrozado por ese exceso de demanda, y otros países que la han financiado y con su defecto de demanda tienen una competitividad muy fuerte, sus precios no han crecido tanto. Y por lo tanto, tenemos un problema de deudores que no pueden pagar y acreedores que quieren cobrar. Entonces, los grandes acreedores en estos momentos son básicamente 3, que son Estados Unidos, Reino Unido y España, que son los 3 grandes países con déficit por cuenta corriente en toda la crisis. Los 3 grandes deudores. Los 3 grandes deudores, en términos de balanza por cuenta corriente. España, con la crisis, afortunadamente ha pasado de ser el segundo a ser en estos momentos el cuarto. Pero Estados Unidos sigue siendo el primero, Reino Unido ha pasado de ser el tercero a ser el segundo, por lo tanto quiere decir que ellos están llevando a cabo políticas, el Reino Unido menos, pero Estados Unidos sobre todo, en las cuales se desvían de la situación, porque la situación es que los que tienen déficit tienen que tener superávit, y para eso los que tienen superávit deben empezar a tener déficit, porque así se podrá devolver esa deuda. Ese es el mecanismo de fondo, ¿me entiende? Entonces, hay una manera de resolver este tema. Es el mecanismo de sencillamente volver otra vez a imprimir dinero, que fue el origen de todos estos problemas. Entonces, los países como Estados Unidos y Reino Unido no desean esa solución. Sin embargo, la visión más, vamos a decir, de escuela austriaca, que es la alemana, quiere entrar a resolver los problemas, es decir, los problemas de falta de competitividad no se resuelven solo con una devaluación. En España, entre el año 92 y el año 95, tuvimos 5 devaluaciones. La peseta se fue de 61 a 85. Entramos en la Unión Monetaria con un tipo de cambio súper competitivo. Y ahora, prácticamente, 15 años más tarde, estamos en el mismo problema. Pero hemos descubierto 15 años más tarde el mismo problema, pero el problema viene existiendo desde los últimos 10 años. Por lo tanto, una devaluación no resuelve el problema. Lo que resuelve el problema es hacer reformas que ganen competitividad. Y mientras no se haga eso, pues obviamente el problema lo único que será taparlo para luego más tarde manifestarse más adelante.
Sí, obviamente esas reformas crean problemas políticos y son los que los americanos y los británicos quieren evitar a toda costa. Y obviamente si España cae en la órbita alemana, los siguientes van a ser ellos. Entonces prefieren que se rompa ese mecanismo para no tener que hacer ellos la reforma. Interesantísima explicación. Don Alexis Ortega, muchas gracias. Hasta la próxima.